Bueno, pues el reto lo afronto con mucho cariño, con mucha ilusión, sabiendo y siendo consciente de que es muchísimo trabajo, porque una campaña conlleva muchísimo trabajo detrás, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que es la primera vez en muchísimos años que ese frente de izquierda es fuerte, está cohesionado. Hace décadas que no teníamos esta fuerza y que esa izquierda no estaba tan cohesionada. Entonces yo creo que ahora sí que vale la pena y ahora sí es el momento. Si es que no tenemos otra oportunidad que no sea esta y hay que aprovechar ese ambiente que tenemos de esa izquierda cohesionada por fin. Bueno, yo creo que hay hueco para la izquierda, ya lo había anteriormente en el Congreso y tiene que haberlo. Ya hemos visto lo que conlleva o lo que es un gobierno de coalición donde Sumar ha sido la que ha estado apoyando todos los proyectos progresistas. Sin Sumar, obviamente, no hay un gobierno progresista y por eso creo que es importante que estemos nosotros ahí. Y no solamente que estemos, sino que además estemos con fuerza. Espero que la gente, espero ilusionar a la gente. Espero que la gente se ilusione con la política. La gente está muy desencantada con la política, están muy decepcionados de todo. Y espero que el día 23, a pesar de las fechas, la gente salga a votar, porque es un momento en el que podemos decidir con nuestro voto. No podemos tener niveles de abstención de casi el 50%. Eso es vergonzoso para un país democrático. Y realmente yo muchas veces he pensado qué legitimidad tiene un gobierno, sea a nivel más local, a nivel más municipal, que tiene una abstención de un 50%, ¿no?, para gobernar. Entonces espero que la gente realmente se movilice y salga a votar. Yo creo que hace muchos años que la izquierda y la izquierda del PSOE, no está representada dentro del Congreso. Es decir, necesitamos gente que pise la tierra, necesitamos gente que esté concienciada de la problemática y que haya sufrido en primera persona la problemática de la precariedad laboral, del desempleo laboral de Jaén, de la mala red ferroviaria que hay, de la mala comunicación que hay en Jaén. Es decir, necesitamos gente de la tierra que defienda allí esas necesidades, pero gente de la tierra que sea de izquierdas, porque esa mayoría solamente la va a defender quien de verdad lo haya sufrido en primera persona. Entonces creo que el que haya alguien de Jaén, de izquierda, o que tenga una experiencia ya de haber estado con un perfil muy activista, creo que puede ser muy beneficioso para Jaén. Bueno, yo creo que las necesidades, bajo el punto de vista de Sumar, que entendemos que son necesarias, es empleo. Tenemos una precariedad laboral brutal. Pensiones, tenemos los niveles más bajos de pensiones de casi toda Andalucía, y eso es una vergüenza que hay que atajar. Una mala comunicación brutal, o sea, no tenemos una red ferroviaria, cuando hemos sido pioneros en eso, no tenemos una red ferroviaria que pueda comunicarnos y que facilite el transporte, sobre todo a la gente más joven que estudia, que trabaja, es imposible. Y el tema del olivar. El olivar tenemos que ayudar, el Estado tiene que ayudar a que el olivar genere empleos de calidad, que no genere empleos precarios, sino que genere empleos de calidad, con esa transición ecológica, que es lo que nosotros desde Sumar planteamos. Vamos a aprovechar la riqueza que tenemos en Jaén, pero hacia una transición ecológica. Eso sí, manteniendo los precios justos y creando puestos de trabajo verdes, que en Jaén tenemos reservas naturales, podemos crear puestos verdes, pero claro, tiene que haber intención y voluntad política. Y eso nosotros desde luego lo tenemos, esa transición ecológica la tenemos muy clara y creemos que tiene que ser transversal a todas las políticas. Bueno, lo que proponemos es, con respecto a los puntos importantes que hemos tratado en la pregunta anterior, promovemos esa transición ecológica del olivar, que es lo que decíamos antes. Promovemos esa inversión con un banco de inversiones a nivel estatal en el que el Estado sea el emprendedor, el primer emprendedor. Es decir, que sea el que invierte dinero y el que selecciona los proyectos sobre todo para el tema ferroviario, para conectar esa red ferroviaria y conectarnos al resto. Es necesaria una inversión económica, y las inversiones económicas son voluntades políticas. Es decir, el abandono que sufre Jaén es un abandono político, es un abandono económico. No es un abandono casual, es un abandono totalmente intencionado durante décadas, que políticamente nos han abandonado. Entonces necesitamos gente que realmente reivindique eso dentro del Congreso y que lo tenga claro, porque una persona de Jaén sí puede influenciar
dentro, por ejemplo, de los presupuestos del Estado. Es decir, ¿pero por qué? Porque nosotros conocemos la problemática y nos duele, que es lo principal. Entonces es necesario eso. Hablamos también de pensiones. Decíamos antes, tenemos un índice de pensiones de las más bajas de Andalucía. Es decir, y en la mayoría esas pensiones más bajas las reciben mujeres. O sea que ya estamos metiendo ahí la brecha de género. ¿Pero por qué? Porque somos una provincia que ha tenido empleos muy precarios y claro, las pensiones son precarias, son pensiones no contributivas y pensiones mínimas que en la mayoría de las ocasiones no llegan ni siquiera al umbral de la pobreza. Nosotros lo que planteamos es continuar el camino ya iniciado, revalorización de las pensiones conforme al IPC y las mínimas y las contributivas, que son 400 euros, que es una vergüenza y con eso nadie puede sobrevivir, subirlas por lo menos al umbral de la pobreza. Entonces entendemos que ese tiene que ser el camino. Y en cuanto al empleo, nosotros tiramos de eso, tiramos de seguir con esa transición ecológica que favorezca los empleos que genera el olivar y por otro lado un plan de reindustrialización, necesitamos un plan de reindustrialización también. Pero claro, ese plan de reindustrialización también tiene que ir acompañado de esa transición ecológica. Es decir, que podemos ser, por ejemplo, una provincia de las más importantes que genera energías verdes y utilizar esas energías verdes para que vayan paralelamente en ese proceso de reindustrialización. Es decir, que al final se genere, las industrias puedan apoyarse en esa garantía, por ejemplo, de suministro. ¿No? Porque es que al final, si tenemos esas energías renovables porque tenemos recursos para poder hacerlo, recursos naturales, vamos a tirar de eso para que vaya fomentando y aportar eso a ese proceso de reindustrialización, que es súper necesario. Olivar y plan de reindustrialización con respecto a esa generación de empleo. Vamos a tirar de lo que ya tenemos, vamos a tirar de lo que ya hemos sido expertos. Si es que aquí ya hemos tenido industria. Efectivamente, Jaén, además, eso es un dato totalmente objetivo. Somos de las provincias que tienen una tasa de actividad menor a nivel estatal y es lo que hemos dicho, ¿no? Datos terroríficos. Nosotros apostamos por todas esas medidas, sabemos que todas esas medidas ya han funcionado antes, si son medidas que ya han funcionado antes para generar ese empleo y un empleo de calidad, porque a nosotros no nos sirve un empleo en el que las condiciones laborales sean precarias, porque eso ya lo tenemos, eso no lo queremos, ¿no? Queremos que la juventud no tenga que sufrir ese exilio, porque tenemos juventud muy preparada, claro que sí, sí tenemos un montón de gente formada, pero es necesario que hay que darle ese espacio. Pero es lo que digo, hay que sumar lo que aporta es eso, vamos a partir de aquello en lo que tenemos, que la tierra posee, y que son riquezas que la tierra posee, como es el olivar, como es la industria, que ya la hemos tenido, y vamos a darle ese giro, esa transición ecológica, para que pueda seguir avanzando, obviamente con recursos económicos. Si no hay recursos económicos, no se puede hacer. Y para eso necesitamos no solamente tener fuerza, sino también tener mucha fuerza dentro del Congreso. No nos sirve con ser un partido que entre con una fuerza débil, porque entonces no podemos llevar a cabo todos esos proyectos, ¿no? Además, aquí en Jaén es curioso porque aquí en Jaén vamos a ser el movimiento de izquierdas que le quite votos o que le quite escaños a Vox. Es decir, que realmente la elección yo creo que es fácil. Por supuesto, Yolanda ya ha ayudado a Jaén, es decir, Yolanda ya subiendo esa revalorización de las pensiones en una tierra donde teníamos las pensiones más bajas de toda Andalucía, ya estaba ayudando. Con esa subida del salario mínimo también está ayudando porque tenemos una de las tasas, como decía, de desempleo y unos sueldos muy bajos, acorde con toda la situación estructural que tenemos en Jaén. Entonces Yolanda ya tiene una carta de presentación. Yolanda con sus errores, pero Yolanda ha tenido muchos aciertos para la provincia y ha tenido muchos aciertos a nivel estatal. Entonces Yolanda, si continúa y continúa con fuerza y el equipo que estamos detrás de ella podemos tener más poder dentro del Congreso, obviamente la línea es la que ya se ha llevado, si es que ya tenemos esa carta de presentación, entonces el camino es continuar. Ya sabemos y ya hemos padecido, sobre todo la gente más joven, ya hemos padecido el modelo del PP para la provincia, ya sabemos lo que es que gobierne la derecha, ya lo hemos vivido. Vamos a apostar por una fuerza de izquierda que ha conseguido estar cohesionada y ser el referente
a nivel incluso europeo en políticas sociales y en materia de pensiones. Vamos a apoyar a Sumar, así que os pido ese voto porque aquí nos lo jugamos, nos jugamos que nosotros y nuestras familias tengan mejores condiciones.